presentando. Soy médico cirujana de profesión. Tengo certificaciones en lo que es BLS, ACLS, PHTLS, ALSO, CONE y una que otra certificación más. Entonces, ¿qué les puedo decir? Las certificaciones yo las empecé a sacar porque estas certificaciones, por lo menos en mi país, se deben actualizar cada año. Yo las empecé a sacar cuando todavía era estudiante. Considero que los primeros auxilios no es algo que deba ser exclusivamente para personal de salud, sino es algo que todo el mundo debería conocer, porque a la final ya vamos a ver más adelante la importancia de que todos sepamos los primeros auxilios en todos los temas que ya les mencionó Félix al inicio de la sesión, que son todos los temas que vamos a tratar, temas que creemos que son los más importantes y los que de un modo u otro son los que más se utilizan y ustedes podrían utilizarlos en su vida diaria. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Primero, comprender qué son los primeros auxilios y la importancia de los mismos. Reconocer situaciones de emergencia comunes, aprender principios básicos para actuar de forma segura y eficaz, practicar procedimientos simples como control de hemorragias, desmayos, RCP, quemaduras y atragantamientos. ¿Listo? Entonces, quisiera que antes de que iniciemos, me digan ustedes qué es lo que ustedes entienden como primeros auxilios. ¿Alguien por aquí que me pueda ayudar diciéndome qué es lo que ustedes entienden como primeros auxilios? ¿Nadie? A ver, entonces, nadie, vamos a hacerlos participar. Quisiera que me dijera Juan Moreno, ¿qué entiende como primeros auxilios? Juan, ¿estás con nosotros, Juan? Ok, vamos con alguien más, ¿de acuerdo? Vamos, quisiera que Jennifer Pantoja me ayudara diciéndome qué entiendes como primeros auxilios. Jennifer, ¿sí me logran escuchar todos? ¿Y se puede hablar por el audio? Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, eh, ¿cómo es? Los primeros auxilios son los que nos permiten reconocer las señales de alguna persona que sufrió un accidente, una lesión. El, bueno, son fundamentales en sí lo que tenemos que saber. Exacto. Va por ahí, va por ahí. Tienes la idea. Entonces, algo súper sencillo. Los primeros auxilios es la atención inmediata y es una atención temporal que se va a brindar antes de que llegue el personal profesional para que pueda socorrer a esa persona. Es por eso que yo les mencionaba a ustedes que no necesitan ser personal de la salud para conocer de este tema. Cualquier persona debería estar en la capacidad de poder socorrer, de poder ser esa primera atención. A la final del día, no importa cuál sea la emergencia, todo segundo cuenta, ¿de acuerdo? En los siguientes temas que vamos a ir viendo, se van a dar cuenta lo importante que es que entre más rápido actuemos, mejor recuperación va a tener el paciente. ¿Sí? Entonces, quiero que se lleven esto. Los primeros auxilios es tal cual lo dice el nombre. Es la primera atención.
el primer paso que damos nosotros para ayudar a nuestro paciente o a una persona, ya no le digamos paciente, a una persona, lo primerito. En diferentes partes del mundo, principalmente en los países europeos, en países europeos de primer mundo, los primeros auxilios se les dan a los niños desde el preescolar, para que ustedes se den cuenta de esta importancia, porque hay muchas patologías en las que entre más tiempo se demore, menos sobrevida tiene el paciente. ¿Qué significa menos sobrevida? No es lo mismo que, por ejemplo, ustedes ven a su hermanito que se está ahogando y no saben qué hacer. De la desesperación le hacen de 1000 formas diferentes, lo aplastan, lo sacuden, lo baten, lo ponen de cabeza y todo lo demás, pero al final no hacen lo que realmente se debería hacer, que es una maniobra de Heimlich. ¿De acuerdo? Y entre toda la desesperación que ustedes están, buscan llamar al 911. Por lo menos no sé cómo sea en sus países, pero en mi país, hasta que llamas al 911, hasta que te contestan, hasta que te dicen si es que hay una ambulancia o no disponible, hasta que la ambulancia logra llegar a tu casa, mínimo es 1 hora, mínimo. En esa hora, si ustedes estaban desesperados con su hermanito que se está ahogando, lastimosamente, el paciente ya pudo haber fallecido. O una asfixia que llegue a tal grado que comprometa la vitalidad cerebral y y un niño que era completamente sano, de repente termina con un deterioro neurológico por este tipo de asfixia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del primer auxilio? Poder ser esa primera atención antes de que llegue la ambulancia, no que dependa de que llegue la ambulancia o no, si es que el paciente sale vivo o no. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Entonces, esto era lo que les estaba comentando. ¿Por qué es importante conocer de esto? Porque cada segundo cuenta. Porque en el mismo caso que les estoy poniendo, de que su hermanito se atragantó, estoy segura que a más de uno aquí le ha de haber pasado que alguien en la casa se atragantó, se asfixió y todo el mundo se asustó y como sea lograron sacarlo de lo que estaba atorado. Entonces, independientemente de la patología, podemos hablar de atragantamiento, podemos hablar de quemaduras, podemos hablar de una herida, podemos hablar incluso de un infarto. Independientemente de cuál sea la patología, cada segundo cuenta, porque no es lo mismo reanimar a un paciente con RCP, soporte vital básico, la típica que nosotros vemos en la televisión donde le aplastan el pecho al paciente, reanimarlo 30 minutos después de que le dio el infarto a reanimarlo desde el segundo 1 en el que le dio el infarto. Estadísticamente se ha visto que el paciente que es reanimado de manera más precoz tiene 40% de probabilidades más de sobrevivir que el paciente que no se lo reanima de manera precoz, para que se den cuenta la importancia de cada segundo y de que todos debemos conocer esto, no solo el personal de salud. ¿Ya? Y lo que les estaba comentando, el punto es, yo puedo hacer algo, yo puedo darle soporte, no necesariamente salvar una vida, ¿ya? Sino dar un soporte, dar esta ayuda para que ese paciente no fallezca hasta que llegue la ambulancia, hasta que llegue el personal capacitado que ellos sí van a lograr resolver. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? En los primeros auxilios, ¿qué es lo que se hace? Veo, identifico, intento contener el problema hasta que venga alguien a ayudarme a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debemos iniciar con los primeros auxilios? Pongamos el siguiente escenario. Quiero que todos se imaginen y vayan conmigo en esto, porque esto es súper entretenido y es más entretenido, ustedes me colaboran. Digamos que están en la calle, qué sé yo, están en una parada de bus y de repente hay un temblor que últimamente, por lo menos en nuestras zonas, se ha ido dando muy frecuentemente, ¿no? Hay un temblor, de esos en donde se mueven los cables eléctricos y todo lo demás. Temblor medio fuertecito. Están en una parada de bus. Y de lo que hay el temblor, la visera del bus se desploma y cae encima de una persona. Una persona, digamos que es una mujer de 40 años, aparentemente sana.
hubo este temblor, cayó la visera, la aplastó, ustedes ven, ese es el escenario. Nosotros no somos héroes, ¿ya? Eso es lo primero. La primera persona que va, la persona que va a realizar los primeros auxilios, primero en la cabecita, no somos héroes. Esto que sale en la televisión de que el bombero, el policía, el doctor, que se metió al edificio y sacó entre todos los escombros y todo lo demás, eso no hay que hacerlo. Esa es literal de película de ficción. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros debemos preservar es la seguridad. Digamos que en esa parada de bus habían 10 personas y solo ustedes es la única persona que sabe de primeros auxilios, el resto no. Si te lanzas de héroe a querer salvar a esa persona y no estás asegurando tu espacio, digamos que a ti te pasa algo, ¿a ti quién te salva? Y a la final, en lugar de haber un herido, ahora hay dos. En lugar de haber un paciente que estaba corriendo en riesgo su vida, ahora hay dos pacientes y tú eres uno de ellos. ¿Sí? Entonces, primero y lo más importante va a ser proteger. ¿Listo? ¿Qué significa proteger? Yo voy a verificar, a evaluar mi alrededor y para poder ayudar, busco que mi escena sea segura, la escena de los hechos sea segura, ¿sí? Estábamos en esto de que hubo un temblor, se cayó la visera de la parada del bus, aplastó una persona. En este momento ya pasó el temblor. Yo lo primero que debo hacer es ver a mi alrededor, ver si nada más se puede caer y nos puede aplastar a ambos, ¿sí? En caso de que existiera eso, no sé, me imagino un poste que está medio flojo, un poste que quedó torcido por el temblor, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe asegurar la escena, se debe asegurar tanto al paciente como ustedes que van a ser las personas que brinden los primeros auxilios. Por ende, lo que se intenta hacer es llevar a este paciente a un lugar seguro, a un lugar en donde tú lo puedas entender con tranquilidad, no de, me va a caer eso, cuidado por aquí, ¿listo? O están cruzando los carros aquí rapidísimo y nos pueden aplastar, nos pueden hacer cualquier cosa. Entonces, primero, la escena segura. Segundo, lo que deben hacer es buscar ayuda. Ya sea el 911, pilas con eso, ¿no? Que ya hace varios años ya se dejó de decir el 911, porque el 911 era una codificación que no era universal. No todas las personas conocen los números binarios como tal. Pero si yo le digo 911, hasta un niño pequeño va a entender y va a poder hacer la llamada, porque es aplastar el 9, el 1 y el 1, a diferencia de que yo le diga 911. Entonces, llamo al 911, llamo a los bomberos, llamo a la policía, llamo a la unidad de rescate que esté designada para ese momento. En la mayoría de países, el 911 es el número de emergencia y ellos te van a mandar el personal que tú necesites, ya sea policías, bomberos, rescatistas, ambulancia, médicos, dependiendo de lo que tú le vayas contando. Entonces, recapitulando, primero aseguro que mi escena sea segura. Una vez que ya estamos en una escena segura, pido ayuda, busco, aviso, llamo al 911. Y por último, voy a ayudar, voy a dar esa contención hasta que llegue la ayuda que ya solicité. ¿De acuerdo? Esto se lo conoce como el triángulo de paz. El triángulo de paz es por las siglas de proteger, avisar y socorrer. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo está súper claro? Si está todo súper claro, mándenme un like. Vamos. Listo, gracias chicos. Una vez que nosotros ya realizamos, ya vimos, estamos en la escena, ya avisamos, ahora vamos a la parte de socorrer, que es la parte atractiva, la que a todos nos gusta, estar ahí, actuando en el momento. Lo primero que vamos a hacer, independientemente del caso, siempre va a ser una evaluación inicial. ¿En qué consiste esta evaluación inicial?
Primero yo voy a ver el estado de conciencia de mi paciente. Teníamos a la señora de 40 años que estaba aplastada por este bisel de la parada de bus. Primero cojo, señora, ¿se encuentra bien? ¿Para qué le digo eso? Ustedes dirán, ¿cómo va si se encuentra bien, si está aplastada? O sea, pero el punto es ver que ella reaccione, ver que ella responda. Si la señora les dice sí o les hace cualquier sonido, es porque no está inconsciente. Eso es un punto a favor. Ya vamos a valorar la respiración de ese paciente. ¿Cómo yo valoro la respiración? Yo la puedo valorar de diferentes formas. Si ustedes se dan cuenta, cuando una persona respira, insufla su pecho. Yo quiero que ustedes ahorita vean hacia su pecho y respiren normal. No quiero que respiren de... No, una respiración normal. Y vean cómo su pecho se expande, ¿de acuerdo? Sin que yo haga una respiración forzada. En este caso tenemos a una señora que está siendo aplastada. Entonces, digamos que el tórax como tal no es valorable. Segunda posibilidad de valorar la respiración. Han visto cómo las mamás cuando tienen bebés recién nacidos, les ponen el dedito debajo de la nariz. Es que es para ver si está respirando. Igualito lo van a hacer con sus pacientes cuando no puedan valorar la movilidad de la torácica. ¿De acuerdo? Entonces, dedito debajo de la nariz. Si ustedes sienten el aire calientito a la final, que es aire evaporado, es porque ese paciente está respirando. Tercero, vamos a valorar el pulso. En los adultos, y estamos hablando de un estado de emergencia, de que pasó un accidente, nosotros no vamos a valorar la típica, la que vemos en la televisión, el pulso radial, deditos aquí y esto aquí a ver si tiene o no tiene pulso, eso no, ¿ya? ¿Por qué? Porque este pulso radial, primero que necesitas experticia para poder sentir este pulso, porque no a todas las personas se les siente igual. O si no, quiero que ustedes mismos intenten sentirse el pulso radial porque viene del nervio radial que me irriga el dedo pulgar. Entonces, aquí yo debería sentir el pulso, siempre lo debo tocar con estos dos dedos, con esto de aquí, con este de acá. Nunca debo tocar el pulso con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene una irrigación propia. ¿Qué significa? Que el dedo pulgar tiene una arteria propia del dedo pulgar. Y el dedo pulgar, si nosotros lo presionamos contra una superficie, tiene un pulso. Y ese pulso no es que yo me estoy tocando el pulso de aquí de mi mano, sino es el pulso de mi dedo pulgar. Por ende, no puedo valorar el pulso si a la final lo que yo voy a sentir si hago esto es mi propio pulso, no el pulso del paciente. Generalmente, dos deditos, índice y medio, ¿sí? Y a tocar. En lo personal, yo no siento mi pulso radial. ¿Por qué? Porque donde yo estoy está haciendo frío, porque ya está bajando la temperatura, porque por el frío los vasos sanguíneos hacen un mecanismo que se llama vasoconstricción. ¿Qué significa? Mi vaso sanguíneo es así y por el frío hace vasoconstricción y se hace más chiquito. Por ende, mi pulso radial está súper metido y que no lo sienta no significa que esté muerta, ¿o sí? ¿Ya? En algunos de ustedes se podrán palpar, en otros capaz no se palpan. Por eso que cuando nosotros queremos valorar el pulso, nosotros no hacemos con el pulso radial, sino principales pulsos y el más común, pulso carotidio. ¿Cuál es el pulso carotidio? El que se siente por la arteria carotidia. ¿Cómo yo sé dónde está la arteria carotidia? No es solo coger y decir, ah, sí, está aquí en el cuello, ¿ya? Porque aquí en el cuello tenemos muchos vasos sanguíneos y lo que podemos estar sintiendo ni siquiera puede ser la arteria carotidia, sino un espasmo de los músculos que tenemos aquí en el cuello. La forma correcta de valorar el pulso carotidio es exhibiendo el músculo externo cleidomastoideo. ¿Cuál es este músculo? Si ustedes giran su cara para cualquiera de los dos lados, se les va a marcar aquí un músculo, ¿de acuerdo?
Detrás de ese músculo, no sé si ustedes me logran ver, detrás de ese músculo yo siento mi pulso carotídeo. Si ustedes hacen el ejercicio, van a sentir, es un pulso fuerte, por poco y te empuja los dedos. Es porque el pulso carotídeo es una rama directa del corazón, es un vaso de gran calibre. ¿Qué significa gran calibre? Que es un vaso grande, ancho, grueso, a diferencia del pulso radial, que es un vaso chiquitito ahí, todo enclenque. ¿De acuerdo? Entonces, valorar pulso carotídeo, giro la cabeza del paciente, exhibo el músculo esternocleidomastoideo, detrás del músculo esternocleidomastoideo siento. Por A o B circunstancia, no pueden valorar el pulso carotídeo. La otra forma de valorar el pulso es el pulso braquial. ¿Cuál es ese pulso braquial? Es el pulso que nosotros tenemos en el brazo. ¿En qué parte del brazo, para ser específicos? Ustedes ponen así el brazo como queriendo hacer fuerza. Cuando se eleva el bíceps, que es la pepita, cuando uno hace fuerza debajo de ese músculo, hay una arteria, que es la arteria braquial. Igualmente, una arteria que es una rama directa del corazón, un vaso de gran calibre. Intento palpar ese pulso. Si no pude aquí y no pude en el brazo por A o B situación, vamos al pulso femoral. ¿Dónde se encuentra el pulso femoral? En el canal inguinal, o sea, en las ingles. ¿Listo? Ese no es el principal que se utiliza porque vamos, digamos, en la escena que estamos imaginándonos, la mujer femenina aplastada por la visera la visera de la parada de bus. Ustedes son unas personas completamente extrañas a esa persona y de repente se le van a acercar y van a estarle tocando la ingle de la paciente buscándole el pulso femoral. Se puede dar a malas interpretaciones. Para prevenir ese tipo de situaciones, pulso carotídeo, pulso braquial, sino mismo pulso femoral. ¿En quienes usamos de manera inmediata el pulso femoral? Es en los niños, porque en los niños ese es el vaso más grande que tienen. No es el carotídeo, no es el braquial, sino el femoral. Entonces, en un niño, yo la primera forma de valorar si tiene o no tiene pulso va a ser el pulso femoral. ¿Listo? Una vez que yo valoro esas tres cosas y veo que mi paciente, digamos, está despierto, está respirando y está vivo, vamos a hacer el ABC. ¿En qué consiste el ABC? Esto se lo utiliza para la emergencia, pero en primeros auxilios estamos hablando de que estamos en una emergencia, entonces es la forma fácil, rápida, inmediata de poder hacer una evaluación general al paciente. Primero, vamos a proteger la vía aérea. ¿Cómo protejo la vía aérea? Colocamos en una correcta posición la cabeza del paciente. ¿Listo? Entonces, digamos que la paciente está aplastada y está con la cabeza hacia un lado, o así, como sea que esté. No importa cómo esté la paciente, yo siempre debo reposicionar la vía aérea. Y colocamos en posición de olfateo. ¿Qué significa la posición de olfateo? La posición de olfateo es, no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un niño, un bebé, cuando recién lo quieren poner, le dan la vuelta para que empiece a levantar la cabeza, en lugar de estar solo acostado viendo al techo, ahora lo ponen boca abajo y los bebés cogen y levantan la cabeza y hacen así. Ese movimiento es la posición de olfateo. No vamos a colocar al paciente boca abajo para levantarle la cabeza, solo reposicionamos. ¿Cómo reposiciono? Como lo ven en esta imagen. El paciente está con su cabeza recta, entonces yo la hago hacia atrás, ¿de acuerdo? Y así, ¿qué es lo que yo ocasiono? Aquí se forma un ángulo en la vía aérea, pero cuando yo logro posicionar bien la cabeza en posición de olfateo, yo hago que la vía aérea se ponga de forma vertical. Por ende, el aire entra de mejor manera. ¿Qué significa la B? La B hace referencia al inglés de respiración. Entonces, yo veo que mi paciente esté respirando. Y una vez que veo que mi paciente esté respirando, protejo la vía aérea.
Las formas de protección de la vía aérea las vamos a ver en la clase del miércoles, porque vamos a hablar de RCP. Entonces, esto de aquí es un abreboca para lo que vamos a ver el día miércoles. Y por último, controlo la circulación. Primero veo que mi paciente tenga pulso. Segundo, voy a valorar la perfusión distal de mi paciente. ¿Qué significa eso? Vamos a ver la capilaridad. Es súper importante. Ustedes capaz lo han de haber visto y han de haber dicho, pero ¿esto para qué se hace? Si yo me aplasto en mi dedo la uña, se pone de color blanco y el momento en el que yo lo suelto, va a de forma inmediata ponerse otra vez rosado. Este gesto de aquí no debe demorar más de 2 segundos. ¿Por qué? Porque hace referencia a que mi corazón está bombeando lo suficientemente bien, a que mi capilaridad, mis vasos sanguíneos, toda la parte circulatoria de mi cuerpo está lo suficientemente bien como para que si yo corto la circulación en este momento, el momento en el que yo quito el torniquete, por así decirlo, vuelve a haber circulación. Cuando tenemos este mismo fenómeno, pero no se demora ya 2 segundos, 3, 4, 5 segundos, significa que el flujo sanguíneo está lento. Y me doy cuenta de esto sin necesidad de tomar la presión, sin necesidad de tomar el pulso, nada por el estilo, únicamente viendo capilaridad. ¿Sí? Eso es un signo de alarma, porque nuestro paciente, el corazón la está luchando, se está cansando y en cualquier momento nos puede caer en un paro. ¿De acuerdo? Eso, a lo que hace referencia a evaluación inicial. Ahora vamos con una introducción de todos los temas que vamos a ver a lo largo de estas sesiones. Primero, hemorragias. Para hablar de hemorragias, quiero que tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de hemorragias. Por ende, las vamos a clasificar de diferentes formas. Por el grado, pueden ser leves, moderadas, severas. Por el vaso comprometido, pueden ser hemorragias arteriales, hemorragias venosas, hemorragias capilares. Por la localización, pueden ser hemorragias internas, hemorragias externas o hemorragias internas exteriorizadas. ¿Sí? Entonces vamos a ir explicando cada una de estas. Una hemorragia leve, primero es una hemorragia que se logra controlar con la compresión. Una hemorragia moderada es una hemorragia que yo tuve que hacer más de 1 minuto de compresión para lograr controlar esa hemorragia. Y una hemorragia severa o grave es cuando yo tengo una hemorragia la cual con compresión no la estoy logrando controlar y necesito de otros factores. ¿Sí? De acuerdo al vaso comprometido, vamos a hablar de vasos sanguíneos. En nuestro cuerpo tenemos diferentes vasos sanguíneos, arteriales y venosos, los principales, arterias y venas. Y estos llegan a un punto en la circulación en donde se hacen un capilar, ¿ya? No sé si alguna vez, o bueno, las ha de haber pasado, que alguna vez se cortaron el dedo cocinando o se estaban hurgando las uñas y se jalaron un cuerito y les empezó a salir sangre, o se reventaron un granito de la carita y les empezó a salir sangre, 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 sangre. ¿Cómo yo puedo identificar el tipo de hemorragia según el vaso que estoy afectando? ¿Por qué? Las arterias tienen presión y es como que yo cogiera una manguera y a la manguera yo la rompo. Abro la agua, abro la llave de agua y a la manguera yo cojo y le hago una cortadura. Esa agua que está saliendo a toda presión no va a salir por un ladito chorreando gotita a gotita, sino va a salir de... Igualito es la arteria. La arteria te da un sangrado que es como una pileta. Sale, deja de salir, sale, deja de salir, sale, deja de salir. ¿Por qué? Porque las arterias llevan el ritmo del corazón. El corazón late y manda sangre por la arteria y la arteria como tiene presión, ¡pac!, te manda sangre por fuera. Deja de latir, te deja de mandar sangre y luego otra vez. Entonces, la hemorragia de un vaso arterial
Es como que si fuera una pileta, ¿de acuerdo? Sale sangre, deja de salir. Sale sangre, deja de salir. La hemorragia de un vaso venoso. La hemorragia de un vaso venoso es un paño de sangre. Es completamente como que uno llenara una sábana o un pañuelo, todo de sangre. Porque esa no es sangre que va a salir según el latido del corazón, sino que las venas no tienen presión. Por ende, si yo corto la vena, simplemente deja escapar toda la sangre. Y como no tiene presión para detenerla ni para hacer nada, solo se va y 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 se va la sangre. Uno pensaría que es más peligrosa un corte en una arteria que en una vena, pero no es así. Es más peligroso el corte en una vena que en una arteria, porque fisiológicamente la arteria tiene músculo y el músculo, como instinto natural del cuerpo, cuando le pasa algo, se contrae y me intenta contener la sangre, intenta que se cierre la herida. La vena no tiene músculo y como no tiene músculo, lo cortan y dice, ya nada, y solo deja salir sangre. Y no hay ningún mecanismo de contención para que la sangre se deje de escapar del cuerpo. ¿Sí? Entonces, entre arteria y vena, el corte en un vaso venoso es más peligroso que en un vaso arterial. Ahora vamos a la hemorragia capilar. La hemorragia capilar es la que todos nosotros hemos tenido, ya sea porque me corté con un vaso, porque me corté con el cuchillo, que porque me lastimé la cara, porque me saqué un poquito de los dedos. Independientemente de eso, todos esos son hemorragias capilares. ¿De acuerdo? ¿Por qué les hablo yo de hemorragias capilares? Los capilares son las terminaciones de los vasos sanguíneos. Por ende, si yo hablo de terminaciones, yo no voy a tener una terminación a esta altura del brazo. ¿Sí? Pero si yo me hago un corte leve encima de la piel, obviamente esa es una terminación. Encima de la piel no voy a tener un vaso importante. El cuerpo es muy sabio y todos los vasos importantes los tiene protegidos con músculos, con tejidos, con tendones, con diferentes partes del cuerpo, protege a sus vasos más importantes. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la localización. Hablamos de hemorragias internas, hemorragias externas y hemorragias internas exteriorizadas. Si ustedes me dicen cuáles son las más peligrosas, las hemorragias internas. ¿Por qué? Porque la sangre asusta. Más de uno se debe haber asustado cuando vio muchísima sangre y dices, uy, esto ya no está bien. En lo personal, les puedo contar una anécdota. Yo era estudiante de medicina todavía, capaz un quinto, sexto semestre aproximadamente. O sea, ya sabía un poquito leer y escribir medicina, no por completo, pero ya tenía una noción de lo que era la carrera. Estaba en mi casa sola con mi hermana y mi hermana estaba afilando un cuchillo mientras veía MasterChef. Afilaba el cuchillo mientras veía MasterChef. Esto era ella afilando el cuchillo. Y en una de esas, ¡fua!, se peló el dedo, tal cual. El dedo parecía una banana. Lo habían pelado, tal cual. Empezó a salir un montón de sangre, pero un montón. ¿A qué me refiero con un montón? Que yo le puse un trapo de la cocina en el dedo, me mojó el trapo y me seguía goteando sangre. Entonces, definitivamente, decir que hubo una hemorragia capilar, no la hubo. Por tal motivo, rapidito, un taxi al hospital más cercano y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la sangre asusta. Al final fue un corte que necesitó 2 puntos, o sea, ñarro, un corte diminuto. Muchos de ustedes capaz han tenido cortes que han necesitado 5, 6, 10 puntos, pero la sangre asusta, entonces la sangre hace que uno actúe, que uno piense, que uno se altere. ¿De acuerdo? La sangre hace que el cortisol se eleve y que tú estés alerta, listo para actuar. La hemorragia interna no hace que tú veas la sangre. El paciente simplemente está sangrando por dentro y tú ni sabes que está sangrando.
Ni el paciente sabe que está sangrando. Es más, el paciente está conversando contigo. Ni siquiera parece que le estuviera pasando algo. Y de repente el paciente coge, se siente mal, se desmaya, se murió. ¿Ya? No sé si ustedes alguna vez vieron, hay un episodio en Anatomía de Grey en donde hay un accidente de tránsito, algo así, y en el accidente de tránsito habían dos personas. Una persona está súper herida, que es la persona a la que le están atendiendo, y la otra persona está alterada, llamando a todo el mundo de que sí, que fulanita se accidentó, estamos aquí, y todo lo demás. Alterada todo el tiempo, llamando a todo el mundo. De repente van a valorar a la paciente ya con los resultados, y la persona que estaba llamando a todo el mundo está recostada en la camilla. Señora, señora, la mueven, pa, cayó al piso. No saben cuánto tiempo ya estaba muerta. Y todo fue porque tenía una hemorragia interna. Nosotros, anatómicamente, estamos diseñados para soportar golpes aquí, en el pecho, porque para el cuerpo los órganos más importantes son el corazón y pulmones. Entonces los protejo. Pero el abdomen no tiene ningún huesito, nada que lo proteja. El estómago está ahí viendo al mundo diciendo, aquí estoy, si me golpean me muero. El vaso está ahí, el hígado está ahí. Entonces, un golpe en la zona abdominal puede ser letal. El vaso y el hígado son órganos reservorios de sangre. ¿Qué significa? Según Guyton es una persona que escribió el libro de fisiología médica, el padre de absolutamente todos nosotros. Todos los que estudiamos medicina sabemos quién es Guyton. Según él, en una persona adulta de 70 kilos que mide unos 70, tiene aproximadamente de 6 a 7 litros de sangre. ¿De acuerdo? De esos 6 a 7 litros de sangre, de 2 a 3 litros se encuentran en estos órganos que les digo, vaso e hígado. Para nosotros morirnos por, por una hemorragia, necesitamos perder más de 1.5 litros sin reposicionar. ¿Qué significa? Estamos perdiendo sangre y no entra nada en nuestro cuerpo que supla esa sangre. Entonces, basta con golpear uno de estos dos órganos, vaso o hígado, para que nosotros perdamos sangre y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? Por eso, no sé si es que han visto, hay muchos casos reportados, principalmente de futbolistas, cuando reciben impactos fuertes, un balonazo, y dan a la zona abdominal. Es de preocuparse, porque pueden lesionar este tipo de órganos, como es el vaso, como es el hígado. No sé si ustedes alguna vez vieron la película de Mi nombre es Han y no soy terrorista. Esta película que habla de esta persona hindú que tiene cierto nivel de autismo, intenta hacer su vida en los Estados Unidos, justo en la época en donde explotan las Torres Gemelas, en donde hay una discriminación y todo lo demás hacia todas las personas de esta etnia. Y a su hijastro le dan un balonazo. Producto de este balonazo se da en la película que posterior a que le dan el balonazo o le golpean, algo así es, el niño fallece. ¿Y a qué se debe esto? A que por el impacto rompieron estas estructuras, rompieron el vaso, rompieron el hígado y pierde sangre. Y no hay forma de detener ese sangrado. Para que ustedes tengan en cuenta lo importante que es esto, un vaso o un hígado es como tener una esponja de lavar los platos. Así, ustedes cogen y hacen la esponja un poquito de fuerza, hacen así, se rompió. Tal cual son estos órganos. Por eso la importancia de poder identificar de dónde viene mi hemorragia. No porque el paciente yo lo veo que está parado, que está conversando, significa que está bien. Todo paciente que tenga un accidente de alto impacto, cual sea este balonazo, accidente de tránsito, se chocó el uno contra el otro, síndrome de latigazo, lo que sea, hay que valorarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar de las hemorragias que son internas exteriorizadas. El ejemplo perfecto, el sangrado de la nariz.
No te sangra la nariz porque te cortaste aquí afuera y te está sangrando, que ahí hablaríamos de una hemorragia externa. No es una hemorragia interna, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo que te está sangrando la nariz. Por eso se llama una interna exteriorizada. Dentro de la nariz se rompió un vaso sanguíneo. Producto de eso, como hay por donde desfogar la sangre, me gotea por la nariz esta sangre que está saliendo de este vaso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy común que vemos, todos hemos visto cualquier tipo de herida, tipo hemorragia. Todos, estoy segura que todos en la casa alguna vez vieron. Vamos a empezar a participar, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que me digan, de acuerdo a lo que ustedes han visto, o mejor, les voy a poner un escenario. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un escenario, ustedes están en su casa, su mamá está haciendo la comida y de repente se cortó el dedo. Sale un montón de sangre. Ustedes, como ya recibieron este curso de primeros auxilios, ya están certificados, ya deben saber qué hacer. Quiero que me digan qué es lo que ustedes harían. ¿Voluntarios o hacemos al azar? A ver, hagamos al azar. Luis Valera, dime, en el escenario que te estoy planteando, tu mamá está cocinando, se cortó el dedo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Luis, ¿me puedes escuchar? ¿Sabes que puedes habilitar el micrófono por si acaso? Ok, vamos con otro participante. Pedro Adrián Oscar. Pedro, vamos chicos, para que esto sea un poco más entretenido, para que ustedes sepan qué es lo que pueden hacer. Ustedes saben que hay muchas cosas que yo les puedo estar diciendo, todo el conocimiento, pero hay muchas veces que la forma de que ese conocimiento quede en nosotros es poner ese tipo de ejemplos prácticos, porque puede que quizás no se acuerden de todo lo que yo les estoy diciendo, pero se van a acordar de los ejemplos que les estoy dando. ¿De acuerdo? ¿Yo puedo hablar? Claro, claro, Wendy, cuéntame. Ya. Lo primero que haría es, me dijo dedo, ¿no? Ajá, un dedo. El dedo sería, presionarle y ponerle hacia arriba para evitar que siga sangrando mucho. Usted sabe que cuando es dedo sangra demasiado, o sea que lo pongo hacia arriba el dedo y le hago presión a la cortada. Ok, muy bien, mi querida Wendy. A todo lo que me acabas de comentar, lo único que se le agregaría sería lavarlo, ¿de acuerdo? Toda herida, no importa la herida que sea, toda herida siempre la lavamos. Y ojo con esto, no la vamos a lavar con alcohol o ese tipo de cosas, la vamos a lavar con agüita de la llave. Y si es que tenemos, podemos usar solución salina o suero fisiológico, ¿sí? Entonces, como nos estaba comentando Wendy, en extremidades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar la extremidad. Dedo cortado, en lugar de yo hacer esto lo que hace es que por presión, por gradiente, por todo ese tipo de cosas de física, así el dedo sangra más. Así el dedo sangra menos. Entonces, lo que Wendy nos dijo está muy correcto. ¿Por qué? Porque si yo elevo el dedo, voy a detener el sangrado hasta cierto punto. Lo otro que era lo que les estaba comentando. Vamos a lavar la herida. Como les dije, si es que no tenemos solución salina o suero fisiológico, que es exactamente lo mismo, lo vamos a lavar con agüita. En esta posición, abrimos la llave de agua a todo lo que dé la llave. No son gotitas, sino es a todo lo que dé la llave.
y ahí colocamos el dedo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos con gotitas, eso no me va a limpiar el dedo. Y eso aplica incluso si es que nosotros estamos usando solución salina. Un correcto lavado de una herida es a presión, a chorro, porque así yo arrastro bacterias. Porque si yo voy poniendo gotita, 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 las bacterias se ríen ahí, ¿de acuerdo? Y en caso de que sea una herida interna, como les mencionaba, una hemorragia interna, qué sé yo, su hermano estaba jugando y se golpeó la cabeza y ya ustedes vieron que aquí se le hizo morado, se le hizo un chichón, primerito, hielo. Hielo, 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 hielo. ¿Por qué el hielo? Como les comentaba, los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, tienen músculo. Por el frío, las arterias se van a hacer más chiquitas y van a dejar de sangrar, ¿sí? Y en la herida abierta, compresión. Lo más importante es hacer compresión. Ojo, que no estoy diciendo torniquete. ¿Qué significa? Que si yo me corto el dedo aquí, yo aquí me aplasto. No hago torniquete acá abajo para que aquí me deje de sangrar. El torniquete es el último recurso que yo utilizo para detener una hemorragia. ¿Listo? Entonces, hago compresión, porque con la compresión, por un lado, las arterias tienen esta capacidad de coger y hacerse más pequeñas, pero recuerden que las venas no, porque las venas no tenían músculo, y si no hay músculo, ellas no pueden hacer lo que hacen las arterias, grandes, chiquitas, medianas, no, ellas son de un tamaño y se quedan de ese tamaño forever. Yo con la compresión lo que hago es ayudar a esa vena que no se puede cerrar, yo la aplasto y ayudo a que se cierre para que deje de sangrar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no debo hacer ante una hemorragia? Hay hemorragias en donde sale sangre por los oídos. A estas hemorragias no le voy a poner algodoncito, una gasita para que deje de salir sangre o para que ahí se acumule la sangre. No, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al yo hacer esto, hago que esta sangre se me acumule en el conducto auditivo. El conducto auditivo no es solo esto, el conducto auditivo va por dentro y es larguísimo. Y al yo causar esta acumulación, lo que puedo causar es que se empeore la situación, ¿sí? Como les comentaba, no hacer torniquete. El torniquete se lo utiliza cuando ya no tenemos otro recurso. Un paciente en un accidente de moto se lastimó la pierna y me tocó la arteria femoral. Recuerden, la arteria femoral era un vaso grande en el que yo podía palpar un pulso. Un vaso que yo por más que aplaste, no voy a poder sostener esa hemorragia. En ese caso, usamos un torniquete. Cuando yo no tenga otra opción. ¿De acuerdo? Y algo muy común en la sangrada de nariz. Yo estoy segura que a más de uno que le sangró la nariz, la mamá lo cogió, le aplastó aquí y le hizo para atrás. Eso no. ¿Por qué? La nariz, al igual que toda la cara, las manos y los pies, son estructuras de nuestro cuerpo muy vascularizadas. Por ende, cuando sangra la nariz, sangra por chorros, por montones. Es como que si uno abriera una llave de agua. Al yo hacer este movimiento hacia atrás, primero toda la sangre que en un principio debería salir por mi nariz hacia adelante, yo la estoy mandando hacia atrás. La nariz está comunicada con el paladar, se da una C. Entonces, cuando yo hago hacia atrás, toda la sangre me va a caer a mí en la boca, en la garganta. Yo voy a sentir ese sabor a sangre. Y como es en abundante cantidad, hay riesgo de que se ahoguen por la cantidad de sangre. Ahora, la otra circunstancia que puede pasar, la sangre se coagula. La sangre tiene mecanismos para intentar contener las hemorragias y estos son los coágulos. Cuando yo hago la cara hacia atrás,
pueda que ya no trague sangre, sino coágulos. Y estos coágulos pueden llegar a ser de 10 centímetros, de 15 centímetros, que pueden causar un asfixiamiento en el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en un sangrado nasal? Primero, nosotros presionamos los huesos propios de la nariz. ¿Cuáles son los huesos propios? Porque no toda la nariz es hueso, ¿de acuerdo? La puntita es cartílago, por eso se mueve. ¿Dónde yo sé que empieza el hueso? Cuando yo muevo mi nariz, muevo la punta y llego a un punto en donde ya no puedo mover. ¿En dónde yo ya no puedo mover? Aquí. Entonces, esos son los huesos propios de la nariz, que es en donde está la mayor parte de la vascularización de la nariz. Aplasto. Después de que aplasto, recuerden, comprimir para lograr que toda esa sangre salga sin riesgo de que nos ahoguemos, la cara hacia frente y hacia abajo. Y así yo logro que esa hemorragia se controle, no hacia atrás. ¿Listo? Ahora, otras cosas que también he visto que colocan en las hemorragias es agua oxigenada. ¿El agua oxigenada detiene una hemorragia? Claro que sí, pero la detiene por una reacción química. Esta reacción química hace básicamente que la sangre se empiece a evaporar y los vasos sanguíneos empiecen a cerrarse, a taponarse. Es como que yo le pusiera maicena y yo tapo el vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Pero esa no es la idea, ¿no? El agua oxigenada se debe usar con mucha precaución. Generalmente nosotros lo usamos dentro de quirófano para intentar limpiar toda esa sangre que ya no podemos limpiar con gasas y así poder ver el origen de la hemorragia. Pero esta reacción química lo que me causa son coágulos, una irritación en todos los vasos sanguíneos. Debe ser algo que yo pueda lograr manejar. Porque ¿qué sería lo peor que me puede pasar? Y es la misma razón por la cual yo no utilizo torniquete. Es que yo puedo cortar el flujo sanguíneo hacia cualquier estructura importante del cuerpo. En el caso del dedo, si yo hago torniquete acá abajo, yo puedo dejar sin vitalidad la punta de mi dedo que se puede llegar a morir. Lo mismo hace el agua oxigenada. Puedo lacerar tanto con esta reacción química los vasos sanguíneos que dejo sin vitalidad la punta de mi dedo. Y a la final, si ya no hay flujo sanguíneo en la punta de mi dedo ya no tiene vida. Y me van a tener que amputar la punta del dedo por hacer algo que nosotros vimos en la televisión. O que fulanito me dijo que así se hace. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Vamos a las heridas. Hay diferentes tipos de heridas. ¿Ya? Primero, las heridas que son cortantes. Estoy picando cebolla y ¡wing! Me corté el dedo con la cebolla. ¿Cuál es una herida cortante? Cuando es un corte limpio, recto, ¿ya? No me hace un mismo corte, un cuchillo que una motosierra. Una motosierra me va a hacer un corte súper irregular, ¿sí? Una herida tipo punzante. ¿Cuál sería una herida tipo punzante? Que yo estoy corriendo con el lápiz en la mano y de repente casi me caigo y el lápiz a mi mano. Esta es una herida punzante. Cualquier herida que sea ocasionada por un objeto punzante. Cualquier objeto que tenga punta. No necesariamente filo, sino punta. Una herida contusa. Estoy de Bob el constructor en mi casa, clavando y clavando y clavando y clavando, y en una de esas me distraje porque me llamaron y bling, me clavé en la mano. Ese golpe con el martillo es una herida contusa, porque a la final no me estoy abriendo la piel, no me estoy abriendo mis órganos, pero por dentro les estoy dando durísimo. ¿Sí? Una herida por excoriación o abrasión. Estoy en la bicicleta, todo chévere, voy en una bajada, se me atraviesa un perro, frené a raya, frené con el freno de adelante, me fui de cara, me raspé la cara, el brazo, la rodilla. Esta herida, en donde es un frote
y yo pierdo la solución de continuidad de la piel, es una herida por escoriación o abrasión. Una herida ovulsiva es una herida que realmente es una herida que generalmente ocurre en las personas que hacen trabajo de hacienda, porque es la típica herida hecha con machete, hecha con la motosierra, porque ya no son heridas de, me corté aquí, sino son heridas de, me levanté. Y cuando yo veo levantado, yo veo músculos, veo tejido graso, hay ocasiones en las que alcanzo a ver tendones. Eso es una herida ovulsiva. Sí, y por último, una herida por aplastamiento o quemadura. Está de más decir, porque se aplastó, porque me quemé, ¿ya? Dentro de esta parte de las heridas, es importante que se conozca el tipo de cicatrización, porque ustedes les van a decir, su mamá, es que mi hijito, mi hijita, mi hijo, mi hija, ya hizo un curso de primeros auxilios y ya sabe, y va y le cuenta a la vecina de la tienda, y la vecina de la tienda le dice, no, es que el hijo de la fulanita ya sabe curar heridas. Y de repente la vecina está operada y le dice, llámele al hijo para que me venga a ver. Él sabe para que me revise la herida. Entonces nosotros debemos saber, de acuerdo al tipo de herida que nosotros tenemos, cuál es el tipo de cicatrización que nosotros podemos esperar. Lo ideal en todas las heridas en donde hay una pérdida de la solución de continuidad. ¿Qué significa solución de continuidad? Ahorita mi piel está recta, nada la afecta, pero si por A o B yo me llegara a cortar aquí, se pierde la solución de continuidad de mi piel. ¿Sí? Entonces, cualquier herida que tenga una pérdida de la solución de continuidad de la piel va a tener una cicatrización. Lo que siempre se quiere lograr es una cicatrización por primera intención. ¿Qué significa primera intención? Me corté aquí un poquito y yo solo cogí, me limpié y ya, se pegó. Mi gato me rasguñó, mi perro me rasguñó, me está saliendo sangre, pero yo me limpié, hice lo que me dijo mi profesora en el curso de primeros auxilios, me lavé la mano, elevé mi brazo, hice presión en la herida. Cuando yo retiro ya la presión, ya veo que ya no sangra y veo que solo quedó una linita. ¿Qué significa? La piel, borde, se pegan y se quedan cicatrizados, sin necesidad de que yo utilice algo más, ¿ya? Un ejemplo igual referente a esto, podemos ayudarnos con un esparadrapo. El esparadrapo lo colocamos aquí y hacemos que esta parte de la piel se venga hacia acá, para que esté borde, y así yo poder lograr la cicatrización. Una cicatrización por segunda intención hay que tener en cuenta lo siguiente. Pueda que esta de aquí, a la final, como, qué sé yo, me invento, fue en la muñeca y la muñeca nunca se queda quieta y de tanto estar que se me abre a cada rato, se me abre a cada rato, se me abre a cada rato, yo veo que no cicatriza. Es una herida crónica. Yo necesito de algo más para poderla cerrar. ¿Qué significa ese algo más? Tengo que coser, tengo que usar cremas, tengo que usar antibióticos, tengo que usar un montón de cosas para volver a lograr cerrar esa herida. Esta herida de primera intención también puede ser lograda con una sutura. El objetivo de la primera intención es que el borde de la piel y el borde de la piel se junten y se peguen y ahí cicatricen. La segunda intención es, se juntaron, se abrieron y ahorita yo tengo que hacer que se vuelvan a cerrar. ¿Ya? Una herida de tercera intención es una herida en la que yo le tengo que decir al cuerpo, lo que tú te demores cerrando, ya nada. Si te demoras cerrando un año, te demoras cerrando un año, pero yo ya no puedo hacer más para lograr cerrar esa herida. Generalmente estas heridas son las úlceras, úlcera venosa, úlcera por presión, úlcera varicosa. Cualquiera de estas úlceras
se han dado cuenta que son heridas en las que uno necesita estar limpiando todos los días sacas tejido nuevo, todos los días haces una curación diferente para lograr que el mismo cuerpo vaya generando músculo, tejido, piel y vaya cerrando de a poquito. Una herida, una cicatrización de cuarta intención son heridas que yo necesito ya algo netamente hospitalario, un colgajo, un injerto de piel para que se logren cerrar, ¿sí? El resto, en lo que hace referencia a fases de la cicatrización y heridas crónicas, lo vamos a ver en el tema de heridas, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las quemaduras. Esto es súper interesante, porque yo estoy segura que más de uno se ha quemado en la playa. Y por último, si no se quemaron en la playa, el sol de Lima es terrible. El sol de Lima es como el sol de Quito. Es un sol que si estás en el sol te quema horrible, estás en la sombra te hace un frío terrible. Es un sol que te arde la piel. Entonces más de uno salió y dijo, wow, el día está súper caluroso, hay un solazo, voy a salir en BBD y en short, y cuando regresan a la casa no soportan que le toquen los hombros de lo quemados que están. Hablemos de quemaduras entonces. Existen 3,5 grados, por así decirlo, de quemaduras. Primer grado o una quemadura superficial es una quemadura por el sol, en donde yo me quemo la capa superior de la piel. La capa superior es la epidermis. La epidermis es solo piel, no hay más. La epidermis no te duele, la epidermis no te sangra, la epidermis nada. La epidermis es solo piel. Entonces, esta partecita de aquí es la que yo me quemé. Las heridas de segundo grado se dividen en segundo grado superficial y segundo grado profundo. La de segundo grado superficial, el paciente, en la de segundo grado superficial, la quemadura no llega a la hipodermis. En el segundo grado profunda, la quemadura roza la epidermis. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de quemaduras son súper graves. ¿Por qué? Porque en la dermis ya tenemos nervios, ya tenemos vasos sanguíneos. Esta quemadura de aquí es la típica quemadura en donde el paciente grita del dolor. No sé si alguna vez les ha pasado que se quemaron con agua caliente, se quemaron con una plancha y se les hizo una ampolla. Cuando se les hace ampollas, es una quemadura de segundo grado superficial. Cuando les duele, les arde muchísimo, pero no se les hizo ampolla, es una de segundo grado profunda. Y por último, y la peor de todas, una de tercer grado. ¿Por qué es la peor de todas? Porque la de tercer grado ya llegó al tejido subcutáneo, a la hipodermis. Y en la hipodermis nosotros ya no tenemos nada, solo grasa. Y ese es el típico paciente que se quemó y no le duele y está como si nada. Y ya no le duele, ¿por qué? Porque ya se quemó todo lo que le debía doler. Ya no hay nervio, ya no hay vaso, ya no hay nada para que le duela. Porque ya está tan abajo que mató absolutamente todo esa quemadura. Hay diferentes formas de clasificar las quemaduras. En adultos es diferente a una clasificación en niños. En niños, si nosotros hablamos de la parte que se queman, vamos a hablar de porcentajes. De acuerdo al porcentaje de la quemadura, es el tratamiento a nivel hospitalario que debe tener. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me queme la palma de la mano a que un niño de 1 año se queme la palma de la mano. No es lo mismo que yo me queme el pecho a que un niño de 1 año se queme el pecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en una quemadura? Nuevamente, lo que quiero que se lleven de toda esta clase es heridas, quemaduras, lo que sea,
lo primero que vamos a hacer es agua, ¿de acuerdo? No importa en dónde esté, en el lugar que sea la lesión, agua. En las quemaduras, el agua salva vidas. ¿Por qué? Porque la quemadura no es que yo me quemo y ya estuvo, porque la quemadura se sigue diseminando, porque el calor queda dentro del cuerpo. Y una quemadura que pudo haber sido un punto se convierte en algo súper gigante porque el calor se sigue dispersando. Entonces, cuando nosotros tengamos esto, cuando nosotros veamos esto, un paciente que está quemado, lo primero que le vamos a hacer es, lo vamos a meter en agua, porque así detenemos el calor que se sigue disipando por el cuerpo, ¿de acuerdo? De ahí le retiramos toda la ropa que esté tocando el área quemada, porque una vez que ya deja de quemar, en cambio se empieza a pegar. Y cuando se empieza a pegar, es como que si se pegara con cemento de contacto. Y al momento de querer nosotros retirar lo que sea que lo está cubriendo el paciente, eso es lesionar muchísimo más la piel y es un dolor, ustedes no calculan. Hay que dormirlos, hay que anestesiarlos, hay que ponerles drogas súper fuertes para que soporten el dolor y aún así se quejan del dolor. Paciente de X edad, cualquier quemadura que tenga, primero, meter en agua y segundo, dejar sin nada de ropa. Hay muchas creencias que los hacen envolverse en sábanas calientes, que los hacen envolverse en sábanas con agua, que hacen que cualquier cosa. No, la quemadura tiene que estar al aire libre y no importa el nivel que sea, hay que llevarla inmediatamente a emergencias. ¿De acuerdo? Y ahora, súper importante, y esto es algo que, como les digo, todos debemos tener en la casa, que es un botiquín de primeros auxilios. ¿Por qué? Las noticias en Perú, en Colombia, en México, en Chile, en mi país, en Ecuador. Últimamente andamos como que con las placas tectónicas un poco locas, ¿no? Que a cada rato hay terremotos, a cada rato hay temblores, a cada rato pasamos por diferentes circunstancias. Por favor, para que me ayuden con sus micrófonos. Gracias. Por favor, para que me ayuden viendo que sus micrófonos estén apagados. Gracias. Entonces, esto es algo que todos debemos tener en casa. Un botiquín de primeros auxilios. Porque por A o B, sea la emergencia que sea, sea porque mi mamá se cortó el dedo, sea porque hubo un temblor y hay que salir corriendo de casa, por la situación que sea, nosotros agarramos nuestro botiquín y salimos. ¿Y cuál es el objetivo del botiquín? Es que con ese objeto nosotros podamos defendernos ante cualquier circunstancia, una quemadura, una hemorragia, un paro cardiorrespiratorio, un desmayo, lo que sea. Entonces, primero, y lo más importante en el botiquín, y como siempre les he dicho, bueno, como les he llevado diciendo a lo largo de esta clase, no quiero que se hagan los héroes, porque al final, ¿de qué te sirve ser un héroe si estás poniendo en riesgo tu vida? ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a llevar artículos que nos protejan a nosotros. Cuando vamos a manipular a un paciente, obligatoriamente nosotros necesitamos tener un medio de protección, una mascarilla y guantes para poder manipular a ese paciente. Imagínense que está sangrando. Y así sangrando, yo con mis manos al aire libre voy a coger y le voy a tocar. Los guantes no son para prevención de que, se va a contaminar más, le van a caer bacterias. No, los guantes son para protección tuya. ¿Por qué? Porque al final nosotros no sabemos qué patología puede tener ese paciente. Puede tener VIH, puede tener sífilis, puede tener hepatitis, puede tener tuberculosis, y nosotros no sabemos. Entonces, siempre hay que precautelar nuestra seguridad. Mascarilla y guantes, siempre en el botiquín. ¿Cómo nosotros vamos a limpiar las heridas? Con gasas, con antisépticos, con toallas antisépticas, ¿de acuerdo? Entonces,
todo esto de aquí, primero y lo más importante, dentro de los antisépticos, aunque ustedes no lo crean, el mejor de todos es la solución salina. El suero fisiológico, cloruro de sodio, como lo conozcan en su país. ¿Por qué? Porque el alcohol, primero, el alcohol es muy abrasivo. Que sí, que me funciona como antiséptico, pero es muy abrasivo. Ustedes, córtense la mano y pónganse alcohol a ver si no pegan el grito al cielo. Ahora imagínense en un paciente que de por sí ya le está doliendo por lo que se hizo y nosotros echarle alcohol. Y a la final el alcohol, yodopovidona, mertiolate y un montón de antisépticos más, no me sirven tanto porque son bacterioestáticos. ¿Qué significa bacterioestático? Que la bacteria está ahí y cuando yo le lanzo alcohol, la bacteria de lo que está moviendo se queda así, estática. Y si yo no limpio, si yo no restrego, la bacteria no la voy a sacar. Y cuando se vaya el efecto del alcohol, la bacteria va a seguir ahí. Entonces, realmente no es un medio que me sirva para, ¿cómo es esto? Para eliminar las bacterias. A diferencia de la solución salina, suero fisiológico, cloruro de sodio, cual sea el nombre con la que le conozcan, es exactamente lo mismo. Al ser una solución salada, las bacterias son como las babosas. Cuando a una babosa uno le pone sal, hasta ahí llegó la babosa, hasta ahí quedó, se murió, se retorció y todo lo demás y se murió. La solución salina es salada y les hace lo mismo a las bacterias. Las bacterias al tener contacto con esta solución tan salada, no logran regularse entre que está salado afuera y por dentro hacen un cambio, empiezan a meter sal a su cuerpo y explotan. Entonces al final se mueren. Aparte que lo que les estoy comentando, cual sea la forma con la que limpien la herida, tiene que ser a chorro. Por ende, asumiendo que yo estoy con una solución en mi mano, un suero normal, lo voy a aplastar para que el chorro salga a presión y así voy a limpiar la herida, porque aparte y hago que la bacteria explote, yo haciendo la presión hago que la bacteria se vaya. Es como cuando uno limpia algo con la manguera a presión, que tú estás bien y de repente le pones la presión a la manguera y toda la suciedad se va y se va y se va. Exactamente, es el mismo principio en el que lo que yo les estoy comentando de limpiar las heridas a chorro. ¿Sí? Ahora debemos tener algo con qué sujetar, con qué poder asegurar nosotros nuestra limpieza. Ahí entran los esparadrapos, las vendas, vendas elásticas, todo esto con el fin de que yo puedo usar estos incluso para hacer compresión en caso de que haya una hemorragia. Con una venda elástica, qué sé yo, hay una hemorragia en la mano, puedo coger y a presión vendo la mano. ¿Por qué? Porque la fuerza que tengo entre mis dos manos no logra suplir la compresión que necesita ese vaso para poder cerrarse. Entonces me ayudo de estas vendas. Obviamente, ya lo limpié, ya lo curé, ya estoy ahí esperando para ver a dónde podemos ir o si es que ya llega la ambulancia y obviamente le va a estar doliendo, ¿no? Debemos llevar analgésicos. Los principales analgésicos, paracetamol o acetaminofén, exactamente el mismo medicamento, de preferencia en tabletas y en la concentración máxima, que sería de 1 gramo. Podemos llevar también ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, tramal. ¿De acuerdo? Todos estos son analgésicos que nos van a ayudar a controlar el dolor en estos casos en donde se sufre un accidente. También nos debemos ayudar con diferentes instrumentos que nos ayuden en ese momento. Un termómetro, unas pinzas, unas tijeras y una máscara para RCP. Este tipo de máscara lo vamos a ver el día miércoles, ¿de acuerdo? Pero todo esto es lo que nosotros debemos tener en nuestro botiquín, en nuestra casa, en nuestro carro, en todo lado, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta clase? Primero, los primeros auxilios son para todos.
Segundo, cada segundo cuenta. Entre ustedes más se demoren en brindar ayuda, la patología del paciente va a tener un peor pronóstico mientras más tiempo pase. ¿De acuerdo? Todos nosotros debemos estar capacitados, debemos tener el conocimiento para poder actuar ante estas situaciones de emergencia. Porque si se dan cuenta, son situaciones que nos pueden pasar dentro de casa. Como les comenté, a más de uno le ha pasado que se ha cortado el dedo, a más de uno le ha pasado que se ha empezado a sangrar la nariz. Estoy segura que a más de uno ha de haber pasado el susto de la asfixia en casa, una quemadura, ya sea de primero o de segundo grado. Ahora, esto llevado a la vida real, estoy segura que ustedes en más de una ocasión vieron una situación de emergencia y no pudieron actuar porque no tenían el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ahorita ustedes que ya tienen el conocimiento sean esa persona, sean esa atención prehospitalaria que mejora la sobrevida del paciente. ¿Sí? Esto no es obligación únicamente del personal de salud. Como les mencioné, esto es obligación de todos en general, porque a cualquiera nos puede pasar. Y recuerden, siempre, todo lo que ustedes vayan a hacer, háganlo pensando en sus familiares. ¿Qué significa eso? Si yo voy a curar una herida, la voy a curar como me gustaría que le curen a mi mamá, a mi esposa, a mi hermana, a mi hija, ¿de acuerdo? Si yo voy a hacer tal maniobra, lo voy a hacer de la manera adecuada porque así me gustaría que lo hicieran con mis familiares. ¿Para qué les digo esto? Para que siempre den lo mejor de ustedes, para que siempre sean los mejores, para que lo hagan con vocación, con amor, porque cuando uno hace las cosas de ese modo, las cosas se dan bien. ¿Sí? Espero que les haya gustado mi intervención. Mi nombre es Talía Suárez. El día miércoles nos vamos a ver con un tema que es súper interesante. Les voy a subir un poco de material, más que todo un material visual en la plataforma para que vengan ya con una idea de la clase que vamos a ver el día miércoles, porque espero que estén un poco más participativos. Yo entiendo que el día de hoy es su primer día, pero el miércoles ya los quiero más participativos, porque eso, más que hablado, el RCP es algo que deben aprender a hacer. No les debo enseñar con palabras, sino ustedes deben hacerlo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar para el día miércoles? Primero, quiero que se consigan un muñeco, un peluche, un chichovelo, un muñeco, cual sea este. Las características que debe tener este muñeco es que el tórax del muñeco debe ser más grande que sus dos manos juntas, ¿de acuerdo? Entonces, no me sirve un peluche de este porte, sino que el tórax del muñeco debe ser más grande que sus dos manos juntas, porque vamos a hacerlo práctico, ¿sí? A todo esto, chicos, de toda la clase del día de hoy, ¿tienen alguna pregunta? No, todo quedó súper clarísimo. Listo, entiendo que todo quedó súper claro. Revisen el material que está en la plataforma, revisen, esta clase fue grabada, Félix se va a encargar de subirla a la plataforma. Revísenla porque la siguiente clase vamos a iniciar primero con una pequeña lección / juego sobre la clase del día de hoy, para así empezar a hacer una retroalimentación de clase dada. ¿De acuerdo? Nos vemos el día miércoles. Chicos, estudien, lean, preparen la clase otra vez, revisen lo que les voy a subir, traigan el muñeco, bueno, tengan el muñeco a la mano el día miércoles, porque el día miércoles sí nos vamos a sacar el aire, ¿sí? Una buena noche, chicos.